Vamos a hablar del tema que hemos venido contemplando sobre el temor de Dios. Les dije ahorita como freno, como moderador, como regulador, como motivación, ¿no? Motivación, la más alta motivación, etcétera. Y leímos el capítulo 3, versículo 14, 13, 14 y 15 de Eclesiastés. Y esta noche voy a leerlo una vez más. Eclesiastés capítulo 13, versículo 14 y 15. Dice: también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Luego dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perfecto, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Es muy interesante que nosotros abordemos bien el libro de Eclesiastés. Es un libro que tiene muchas personas en contra y muchas a favor. Y el tema de Eclesiastés, una de las frases que más se repite es: debajo del sol, y lo que les dije la semana pasada, todo es vanidad, 36 veces. Pero cuando uno lo aborda, entiende que hay una situación muy bella en ese lugar y encontramos que hay una realidad que Dios quiere que nosotros conozcamos, y que por esta causa, aunque tuvo muchos tropiezos para estar en el canon, para ser canonizado, la canonización de este libro fue puesta en duda muchas veces por los grandes maestros y estudiosos. A lo último ya entendieron con claridad que había un propósito de Dios en medio de ello, y por eso deja que sea canonizado, y tenemos nosotros delante de nosotros un gran libro como es este que tenemos esta noche. Hay unas perspectivas correctas respecto a lo que es el temor a Dios en el libro, y por eso estoy abordándolo solamente donde está el término en su contexto. Y lo que leímos ahorita, encontramos el temor a Dios, y voy a leerlo donde el versículo 14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perfecto, de aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Lo abordo porque quiero dejar con ustedes unas verdades más sobre el texto, sobre lo que el texto nos presenta, y porque considero, hermanos, que es de suma importancia que nosotros entendamos que cuando Salomón fue inspirado para escribir este libro, fue guiado por Dios para hacerlo. Él tenía en su corazón propósitos que sin duda fueron muy definidos. Y quiero que usted y yo le prestemos atención a esto que por la gracia del Señor Dios ha puesto delante de nosotros. El versículo 14 que hemos leído comienza con la palabra he entendido. Yo lo mencioné el viernes. Y lo que encontramos es que Salomón llega a demostrar que la buena vida mencionada en los versículos 12 y 13 le llevan a esta conclusión. Y usted dice: ¿qué dice en los versículos 12 y 13? Dice: yo he conocido. Si quisiéramos leer desde el versículo 10, encontramos un verbo que sería muy bueno analizarlo, pero lo dejo para usted. Dice: yo he visto. Luego encontramos el versículo 12, dice: yo he conocido. Y en el versículo 14 dice: yo he entendido. Y lo bueno que Salomón tiene acá es que el Señor le está guiando a que él muestre que todo esto de la buena vida mencionada en esos versículos está asegurada en Dios. Y mientras él ha mencionado esto, él nos deja ver cuatro cosas en el versículo 14, que es por eso que vuelvo a retomar el versículo 14.
En ese solo versículo hay 4 verdades que yo quiero dejar para usted en cuanto al contexto del temor a Dios. Acá dice el versículo 14: he entendido que todo lo que Dios hace será perfecto, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo primero que encontramos en estas de las 4 características que le digo en el versículo 14 es que lo que Dios está diciendo sobre la obra, sobre su obra perfecta, sobre su obra gloriosa, es que su obra es permanente. Dice el versículo que todo lo que Dios hace será perpetuo. Eso indica que hay una permanencia. Dios no falla. Nosotros los hombres somos incapaces de anular lo que Dios hace. Ninguno puede anular lo que Dios ha realizado. Hay quienes a través de los tiempos, incluso lo que el mismo Satanás ha intentado a través de las generaciones, de tratar de anular la obra de Dios, pero no ha podido. Desde Edén, desde que conocemos en Edén, nosotros no sabemos todo lo que aconteció más por las profecías de Isaías y Ezequiel. Tenemos alguna luz de lo que puede haber sucedido antes de la creación, antes que todo aconteciera, de una rebelión que ocurrió, que la pueden llamar rebelión cósmica, dado que estamos hablando de algo que aconteció antes de la creación que nosotros vemos. Y Satanás tal vez desde ahí ha querido destruir la obra de Dios. Y ahora, a través de toda la escritura, desde Génesis en adelante hasta nuestros días, entendemos que siempre ha tratado de destruir la obra de Dios. Pero no solamente Satanás. Uno encuentra que los hombres se han empeñado en ese mismo pensamiento para destruir la obra del Señor. Pero ninguno es capaz, toda vez que esa obra es permanente. La palabra perpetuo es la misma palabra hebrea que es olam. Y olam con M está hablando de eternidad. Y cuando hablamos de eternidad, lo que quiere decir en lo que el Señor está diciendo es que es eterna. Nadie puede dañarla, nadie puede quitarla. En lo que respecta a nosotros, este mundo un día va a dejar de existir, pero todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha realizado es perpetuo. Incluso cuando cielo y tierra no estén más, que lo que el Señor ha dicho en su palabra, habrá nuevo cielo y nueva tierra. Y todo esto será perfecto. Solo Dios tiene el poder y la autoridad para ponerle fin a la tierra. Por eso lo menciono, porque Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer en el día señalado. Eso es lo que encontramos en textos bíblicos que no voy a leerle ahorita, pero que es muy valioso que los tengamos en cuenta si usted quiere leerlos. Hechos 17:30, Hechos 17:31, perdón, 17:30 y 31, Segunda de Pedro 3:10 al 13 y Apocalipsis 21:1. En esos textos que le estoy mencionando, Hechos 17:30 al 31, Segunda de Pedro 3:10 al 13 y Apocalipsis 21:1, encontramos que llegará un momento en el que, señalado, en el que Dios va a quitar lo que es en cuestión de tierra y cielo, va a ser nuevo cielo, nueva tierra, pero es por la determinación de Él, no por la determinación de hombres, no por la determinación del enemigo, no porque a alguien se le ocurrió, es que va a pasar, no, porque lo que Dios hace es perpetuo. Solo Él tiene el poder de cambiarlo, solo Él tiene el poder de hacer algo nuevo y de quitar lo que hay, porque Él es eterno, Él permanece, Él es el soberano por encima de todo. La segunda verdad que encontramos en este versículo 14 sobre la obra de Dios, primero dijimos que es permanente, será perpetua. Luego es eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque el texto dice sobre aquello, sobre ello, no se añadirá. O sea, es eficaz, no necesita nada más. Todo lo que Dios quiso está hecho. Cuando Dios consideró
que toda su creación estaba en el lugar de lo que él había determinado, ¿sabe qué dijo Dios? Todo esto es bueno en gran manera. Dios creó todo lo que antes del hombre, todo lo que tú y yo sabemos a nivel del cielo, tierras, a nivel de los animales, a nivel de los astros, a nivel de todo lo que ocurre. Y Dios dijo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y luego cuando creó al hombre dijo, esto es bueno en gran manera. Y ahí termina, y esa palabra es concluyente. Llega al nivel más alto, más, el clima es más alto, pero es concluyente porque ya Dios ha terminado su creación y Dios dice, esto es bueno en gran manera. Eso es lo que encontramos en Génesis 1:31. Nadie puede evaluar la creación como Dios la evalúa. Nadie puede tratar la creación como Dios la trata. Dios trata la creación, la humanidad, y todo estaba en en el total orden que Dios había hecho. O sea que es Dios el quien determina. Por eso cuando comienza el texto bíblico en Génesis nos dice que todo estaba desordenado y vacío. Y luego dijo Dios. Y Dios comenzó a crear y a crear y a poner orden. Y yo me imagino que de ese caos que existía, a medida que Dios iba cuadrando todo en su lugar, el panorama se tornaba muy importante. Eso es como cuando alguien, voy a decirlo así, no más por tener una aproximación, porque tal vez no sea lo más ideal, pero por tener una aproximación, usted llega y se trastea, se cambia de casa y todo su equipaje, todas sus cosas están metidas en cajas. Luego llega, todo eso está en desorden en el lugar donde se va a habitar. Y usted comienza a organizar cosa por cosa y va poniéndola en su lugar. A medida que usted lo va haciendo, su hogar va tomando una imagen diferente. Antes era unas piezas vacías, unos cuartos vacíos, una sala vacía, una cocina vacía. Y de un momento a otro ya, cuando usted comienza a darle orden, comienza a ver todo bien organizado. De repente ya todo está bien y usted puede estar sentado contento y diciendo, ya terminé, ya organicé todo como debía de ser. Eso es, no es igual, pero es una aproximación a lo que yo quiero decir. Y usted llega y dice, esto quedó bien organizado. Bueno, Dios dijo, esto es bueno en gran manera. Nosotros somos ineficientes, pero Dios es eficiente. Y por eso toda la obra de Dios, cuando la vemos desde la perspectiva divina, tenemos que decir que la obra de Dios es perfecta tal como existe. Todo lo que existe, tal como existe, es perfecta. Luego nos encontramos una tercera verdad en este versículo. Nota, estamos viendo cuatro verdades. La primera es que la obra de Dios es perfecta. Y esas cuatro verdades son con respecto a la obra. Entonces estamos viendo que la primera es que la obra de Dios es, ya lo dije, es permanente, será perpetuo todo lo que Dios ha hecho. La segunda es que es eficaz. La tercera es completa. Y ojo, que usted puede pensar que lo mismo no, es eficaz. Dice que a eso no se le puede añadir nada. Luego encontramos que es completa. El texto dice, ni de ello se disminuirá. ¿Por qué? Porque es completa. Y ahí tenemos, no le sobra nada en absoluto. Por eso es tan insensato cuando los hombres tratan de agregar o quitarle algo a la palabra de Dios. Cuando los hombres tratan de hacer algo más por mejorar lo que Dios hizo. No, la obra de Dios es completa en todos los aspectos y nunca necesitará una intervención. Cuando la necedad de los hombres se hace ver, encontramos palabras como las que dijo Francisco, el Papa, cuando dijo que la Biblia estaba llamada a ser reescrita. Y así muchas personas dicen que la Biblia es obsoleta, que hay que cambiarla. No, no hay que cambiarle nada, no le falta nada. Es eficaz, es completa. Y bien en la escritura, y bien en lo que dijo el salmista, cuando en el Salmo 19, el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta.
que convierte el alma. Ella es completa, es la única que puede transformar al hombre. Y es lo que está diciendo aquí. Pero también podemos mirar otros aspectos. Cuando los hombres tratan de agregar cosas a su vida, a su cuerpo, estos hombres comienzan a tratar de añadirle algo a lo que Dios ya ha hecho. Hay quienes comienzan a hacer cambios estéticos en su cuerpo. Una cosa es hacer cambios por defectos, por enfermedad, porque son causantes de problemas. Otra cosa es cambios estéticos donde usted no está conforme con lo que tiene y comienza a añadirle. Lo que Dios hizo, Él dijo que era perfecto. De ello no se disminuiría nada. Eso es tan insensato. Por eso es tan insensato, le dije ahorita, que los hombres estemos añadiendo, quitando esto. Nosotros podemos encontrarnos con textos bíblicos que nos hablan sobre todo lo que Dios ha hecho y es perfecto, y nada se va a disminuir ni nada se va a agregar. Ningún componente del universo creado por Dios tiene partes innecesarias. ¿Oyó? Ningún componente del universo creado por Dios tiene partes innecesarias. Es más, muchas personas llegan y compran, por ejemplo, una mascota, un perro, y de inmediato quieren verle que no tenga cola. Y pareciera que se viera muy bien y le hacen la operación, le amputan la cola y pareciera que hicieron algo muy bien. No, le quitaron algo que Dios creó que era necesario para el perro. Y lo que Dios hizo, como lo hizo, es perfecto, es completo, no se le ha de añadir. Pero nosotros pensamos que podemos mejorar las cosas y pensamos que hay cosas que tenemos que son innecesarias, que no deben de ir, que no deben de estar, etcétera. De eso podemos hablar mucho, pero no voy a quedarme ahí. Luego la cuarta cosa que el texto nos dice es que la obra de Dios tiene propósito. Primero, voy a hacer un repaso. Lo primero es que es permanente, será perpetua. Lo segundo es que es eficaz. Sobre eso no se va a añadir nada. Lo tercero es que es completa. Ni de ello se va a disminuir. Lo cuarto es que tiene propósito. ¿Cómo así que tiene propósito, pastor? Sí, el texto dice, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Ojo, y lo hace Dios. Lo que estoy diciéndole de la obra no es una obra de hombre, es obra de Dios. Él hace las cosas perpetuas, no se puede, no se puede añadir ni se puede disminuir porque es eficaz, porque es completa y tiene propósito. Lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros temamos a Dios. Cualquier persona que pueda razonar y ver el poder de Dios en la creación, de la manera como Dios lo ha hecho, puede declarar que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Lo que Dios hace, lo hace de manera permanente, de manera eficaz, de manera completa y con propósito, que temamos a Dios. Cuando el hombre se considera la magnitud de la creación y se ve a sí mismo en una posición humilde e impotente frente a Dios, Dios le lleva en el camino correcto. Dios desea que nosotros le temamos. Dios desea que nos dobleguemos en respeto, en obediencia hacia Él. Eso es lo que aconteció, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 20. Encontramos que cuando el Señor comenzó a hablar desde el monte de Sinaí, el pueblo que estaba cerca del monte comenzó a retroceder y a retroceder y a retroceder hasta que se pusieron a una distancia. Y Moisés viene y cuando habla con ellos, Moisés les dice estas palabras. Dice, no teman. La idea central era que ellos no debían temer, Dios no los iba a destruir. Pero luego dice, pero Dios vino para que teman.
La manifestación de la gloria de Dios tiene un propósito, que los hombres temamos a Dios, que los hombres tengamos respeto por Dios, que los hombres honremos a Dios. Por eso cuando hablamos del temor a Dios como la más alta motivación para una conducta correcta, cuando amamos a Dios, cuando hablamos a Dios como el freno, con el temor de Dios como el freno, nosotros estamos llamados a entender perfectamente eso. Ese es un concepto predominante en el libro de Eclesiastés, en el libro de Proverbios. Si no estoy mal, en Proverbios el término temor a Dios aparece unas 13 veces y es muy interesante mirarlo, cómo se ve en cada contexto. Aquí en el libro de Eclesiastés le he dicho que se da aproximadamente unas 5 veces. Está aquí en el 3:14, luego lo encontramos en el 5:7, luego en el 7:18, luego en el 8:12, luego en el 13, luego en el 12:13. Y cuando usted y yo miramos cada uno de estos 5:7, 7:18, 8:12, 8:13 y 12:13, encontramos que el escritor dice, teme a Dios. Incluso, hermano, es la conclusión que usa el escritor para cerrar el contenido del libro de Eclesiastés, el que tenemos delante de nosotros. Usa el término. Y esto nosotros debemos mantenernos en ello todo el tiempo para honrar al Señor. Ahora, detenernos en esto es con un fin. El fin es que nosotros entendamos que hoy es tiempo de temer a Dios. Es una de las frases que más me gusta. De hecho, es el mensaje que yo coloco dentro de mi contenido en el celular y en otras cosas. Yo lo pongo de esta manera: hoy es tiempo de temer a Dios. Y cuando me despierto, el texto sale así: hoy es tiempo de temer a Dios. ¿Por qué? Porque todo tiempo es el momento indicado para temer a Dios. Voy a empezar a vivir un día, no sé todo lo que va a pasar, pero lo más importante es que hoy es tiempo de temer a Dios. Y qué bueno que nosotros entendiéramos que temer a Dios es lo que realmente nos va a llevar a mantenernos bajo fronteras, lo que realmente nos va a llevar a mantenernos con una conducta correcta, lo que realmente nos va a frenar para evitar deshonrar a Dios, lo que nos va a llevar a honrarle, lo que nos va a llevar a exaltarle, y que temer a Dios trae sabiduría, temer a Dios es inteligencia, temor a Dios es conocimiento, y esto nos lleva a vivir una vida en armonía con lo que Dios ha establecido. Por eso es sumamente valioso cuando leemos el versículo 15. El versículo 15 está contenido en esos tres que le leí al comienzo, y mira cómo termina: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. ¿Qué indica eso? ¿Qué es lo que nos está mostrando ese texto cuando lo leemos desde el punto de vista del escritor? Cuando lo miramos desde el punto de vista del escritor, tenemos que decir que el texto nos está diciendo que Dios controla todas las cosas, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y usted dice, ¿por qué? Dice, porque el texto dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Eso quiere decir que Dios tiene el control de todas las cosas. Por un lado, su obra es permanente, su obra es eficaz, su obra es completa, su obra tiene propósito, y por otro lado, Dios es el que controla todas las cosas. Eso es lo que tiene que llevarnos a nosotros a ejercitarnos en el temor a Dios para honrarle todos los días de la vida, sabiendo que Dios es digno de toda honra